Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la semana. Esta semana es más corta porque ayer tuvimos feriado, así que les mando actividades para 3 días. Vamos a seguir con nuestras actividades de mitos griegos. Van a ver que en el día 1 ya venimos haciendo un trabajo sobre mitos. Esta vez vamos a trabajar con la figura de los monstruos, de las bestias de los mitos. La semana pasada trabajamos con la figura del héroe, cómo era el camino del héroe, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a introducirnos bien en lo que son como los antagonistas de estas historias, las bestias. ¿Sí? Para eso vamos a trabajar con la revistita que venimos trabajando, ahí les vuelvo a dejar el enlace, igualmente ustedes ya las tienen, esos cuadernillos de mitos. Vamos a leer la página 23 a 27, siempre vayan tomando apuntes a medida que leen y demás. Y van a ver que ahí van a encontrar como un bestiario, un listado, ¿sí? Con los nombres y las características de las bestias más relevantes, más conocidas que aparecen en los mitos griegos, ¿sí? Dice, ahora sí, lo que vamos a hacer el primer día es empezar a escribir nuestro bestiario. ¿Qué es un bestiario? Un listado de las bestias que aparecen en los mitos griegos. Pongo el nombre, algunas características, quiénes eran, qué hacían, qué características tenían. Si me animo, como estuvieron haciendo hasta ahora, algún dibujo que me están encantando muchísimo mejor. Después me los muestran o los compartimos en nuestros encuentros. En el segundo día vamos a continuar leyendo sobre uno de los héroes que conocemos, que es Ulises, ¿sí? Hoy vamos a leer otra historia en la que aparece este héroe, que se llama El silencio de las sirenas, que las vamos a encontrar en la página 36 y 37 del mismo cuadernillo. Y después, como hacemos siempre, vamos a intentar reconocer, en pocas palabras, la estructura narrativa del mito. ¿Qué pasa al inicio? ¿Cuál es el conflicto del mito? Y cómo se resuelve ese conflicto, cómo Ulises va resolviendo el conflicto que debe, la batalla que tiene que librar, ¿sí? Y después un poquito de reflexión sobre el lenguaje. Estuvimos hablando de que un mito es una narración que nos explica cómo algo, como un ser, una flor, un animal, una cosa, aparece en el mundo. Esto es un mito o una leyenda. También trabajamos con familias de palabras. ¿Sí? Para acordarse de esto podemos volver a las actividades de la semana pasada. Como los mitos que vimos y leímos, hoy tienen transformaciones, es decir, cambios en la forma. Les propongo jugar con esa palabra. Armen la familia de palabras de transformación. Les doy un ejemplo, ¿sí? Que pongo en negrita la raíz para que tengan la pista. Por ejemplo, la palabra transformación viene de una palabra base que es de forma. La palabra que es la base de transformación es forma, ¿sí? Todas las palabras tienen una base. ¿Se acuerdan que la base de la palabra o la raíz es esa que no cambia nunca? Esa que por más que derivemos la palabra nunca cambia. Y les doy algunas palabras para que formen su familia. Ojo con no equivocarse. No estoy pidiendo palabras que signifiquen lo mismo, sino que estén en la familia. No puedo cambiarles la base. Por ejemplo, la familia de casa, de cazar, ¿no? La de taza, la de guerra, la de monstruo y la de viaje. No puedo cambiar la base de la palabra, ¿sí? De casa puede ser cacería, de taza, tacita, tazón, de guerra, guerreada, ¿sí? De monstruo, de viaje, sin cambiar la base. Y el último día de la semana vamos a cerrar, como siempre, leyendo sobre un mito. Estuvimos leyendo sobre Teseo y el Minotauro, pero esta vez les propongo conocer la historia del laberinto y también del Minotauro, porque hasta ahora leímos sobre Teseo, siempre de la parte de los supuestos héroes de los mitos griegos. Vamos a leer una historia, pero desde la mirada del Minotauro y a replantearnos un poco qué pasa con la figura del héroe. Ahí, en el primer texto, vamos a entender por qué se construyó, qué era el laberinto de Creta. Vamos a conocer al Minotauro, quién era, por qué estaba ahí, de dónde surgió este ser. Y después vamos a leer el cuento El Minotauro de un escritor muy conocido que es Gustavo Roldán, ¿sí? Vamos a leer cuál es su punto de vista, qué es lo que le pasaba a él,
y a replantearnos un poco quién fue en realidad para ustedes el héroe de esta historia, ¿sí? Los leemos y después vamos a reflexionar un poco. En el primer punto tienen que hacer una cronología de los hechos desde el comienzo hasta la muerte del Minotauro. Cronología significa hacer una lista por orden de tiempo, qué pasó primero, qué pasó después, ¿sí? Sin poder irnos de un momento a otro, siempre por orden de tiempo. ¿Qué mirada distinta del mito propone Roldán? Mirada distinta porque, por lo que leímos hasta ahora, el héroe era Teseo, iba a matar a la bestia que era el Minotauro. Bueno, en este mito lo ven de la misma manera. ¿Cuál era la actitud del Minotauro? ¿Cómo lo ven ustedes a Minotauro? ¿Como una bestia, como alguien malísimo que lo único que quería era comerse a esos jóvenes que le llevaban? ¿Por qué sentía que él era la única víctima? ¿Cómo muestra esta versión a Teseo? ¿Y qué pasa con la visión del héroe que muestra esta historia? O sea, nosotros hablamos la semana pasada de una versión del héroe, ¿sí? Esos hombres que desde chiquitos tienen una historia, que van atravesando determinadas pruebas y toda su historia. Bueno, acá cambia la visión del héroe, porque vemos que hay otras miradas también para hacer. ¿Qué creen ustedes acá que en esta historia de Teseo y el Minotauro, quién sería el héroe? Me lo comentan y por qué. ¿Sí? Por esta semana terminamos. Les dejo un beso, me preguntan cualquier cosa y nos vemos. Chau, chau.